noches con todos, bienvenidos a un capítulo más de su segmento Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. Agradecemos a la audiencia, que ya nos estamos enterando que hay bastante audiencia. Agradecemos también a los canales como BHTV, que estamos llegando a otro tipo de televidente, ya televidente de casa, ya familias enteras nos están viendo. Y precisamente, hablando de familias en este segmento, Enfoque de Familia, tenemos a un invitado sumamente especial, es el doctor Frank Kirklick. Frank, ¿cómo estás? Frank, bienvenido a este segmento de Enfoque de Familia. Tú estás postulando por el Congreso, por el partido Renovación Popular. Coméntanos un poquito, por favor, sobre tu aventura esta de irte al Congreso. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo y bueno, un agradecimiento por la invitación a ti y también un saludo a toda la audiencia que te está viendo en estos momentos. Mi nombre es Frank Kirklick Torres y efectivamente voy con el número 21 al Congreso de la República representando a Lima por el partido Renovación Popular, un partido pro vida, pro familia y patriota en defensa de los valores de la mayoría de los peruanos. Entre ellos, como tú has comentado, vamos a promover políticas que fortalezcan la familia como cédula, como base de la sociedad, y también políticas que defiendan la vida desde la concepción, o sea, políticas que permitan el nacimiento de los nuevos peruanos, pero también una vez nacidos, políticas para darles una vida digna, que incluya vivienda, salud, educación, etcétera. Porque ser pro vida no solo significa luchar para que nazca el bebé, sino para que una vez nacido también tenga una vida digna y decente, como todos aspiramos. Frank, yo sé que tú eres un amigo muy querido, eres un profesional de primera línea también, pero yo sé que eres padre de familia, tienes una hermosa familia, y el tema es, tú eres un joven profesional, modelo para muchos jóvenes también de nuestro sector etario, ¿no? ¿Cómo así es que nace en ti la aspiración política? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, un profesional que se puede decir pues que está bien encaminado en su vida, ¿no? De pronto servir a la patria, de repente uno dice, no es necesario que este chico, ¿no? Entre en la política. Entonces, ¿cómo así nace tu intromisión, ¿no? Tu incursión para ser congresista? Bueno, te cuento un poco de cómo inicié mi activismo político. Yo ingresé a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque en el año 2007 y ahí comencé un poco con el activismo político. La primera marcha en la que participé fue una marcha que yo con otros estudiantes organizamos porque habían más de 4 meses de huelga de docentes universitarios y los estudiantes no teníamos clases. Entonces nos indignamos, nos hartamos, nos organizamos por redes y realizamos una marcha en el centro de Chiclayo. Fue la primera marcha de ese tipo. Fuimos unas 150 personas y protestamos contra los catedráticos ociosos que hacían huelga y no trabajaban, ¿no? Esto tuvo mucha repercusión en su momento, salió en La Industria, que es un diario muy importante de Chiclayo, y a las pocas semanas regresaron a trabajar los docentes, coincidentemente. Esa fue O una... sea, contracorriente a todo sentido. O sea, normalmente los jóvenes que han hecho huelgas en sus universidades en los últimos años, los han hecho para paralizar las clases y que no tengan clases. O sea, tú has hecho huelga para que abran las aulas y para recibir las clases. Así O es. sea, es una persona que valora el conocimiento y el estudio, yo creo, ¿no? Sí, claro, hicimos protestas para estudiar, ¿no? Porque, bueno, todos los que han Para estudiado en poder universidades estudiar. públicas saben que lamentablemente uno no termina la carrera en 5 años como debería, ¿no? Sino en 5 años y medio, 6 años, por las constantes huelgas, ¿no? Y normalmente uno no disfruta sus veranos, sino que tiene que ir a estudiar en verano para recuperar las clases que perdió por estas huelgas, ¿no? En ese sentido, Claro. hemos protestado en ese momento por una mejor calidad, ¿no? de la educación. Frank. Posteriormente, Uh-huh. eh, bueno, creé un blog que se llama Catarsis y Harakiri, en el Uh-huh. cual, bueno, el nombre es curioso, ¿no? Hacía yo como una catarsis, que es una Uh-huh. forma de desahogarme
por las injusticias que vive en la sociedad, ¿no? Por la excesiva monopolización, hegemonía de los medios de izquierda. Y yo que pensaba diferente hacía una catarsis a través de mi blog. Y Harakiri, porque en ese momento pensaba que, bueno, enfrentarme a la izquierda que dominaba todas las redes sociales era como un suicidio, ¿no? Un Harakiri era hacerme. Y ahí quedó el nombre Catarsis y Harakiri. Comenzó como un blog pequeño de 100 fans, pero a la fecha ya tiene 10 años y tiene cerca de 84,000 fans, ¿no? Personas muy, muy leales a las ideas que yo promuevo. Claro, genial. Sí, claro que sí. Mucha gente que obviamente está viendo este programa también ha seguido este blog. El blog sigue existiendo, ¿cierto? No lo ha cerrado, ¿no? Así es, sigue Ya existiendo y más saben, blog fuerte que nunca. en Facebook, ¿cierto? Catarsis y Harakiri, para que vean toda la política pues contracorriente real, ¿no? En realidad los verdaderos rebeldes estamos acá, o sea, qué curioso, ¿no? Y ese tema también es interesante tocarlo con alguien tan letrado como tú, ¿no? Porque creo que estás bien preparado, tienes maestría o 2 maestrías, creo, una cosa así, has estado estudiando, o sea, no, es un chico joven, profesional, que no has dejado de estudiar y eso lo admiro muchísimo. Has acumulado conocimiento, el cual es el único bien que no ocupa ningún espacio, sin embargo, que produce y que genera, y tú lo quieres poner al servicio de la nación, porque precisamente has mencionado una palabra curiosa e interesante, la palabra izquierda. O sea, ahorita pásame la lista, pásame el menú de candidatos, ¿no? Vamos a ver el menú de candidatos y ya la pregunta es, no es quién es izquierda, quién es derecha, es quién no es de izquierda, es la nueva pregunta, ¿no? ¿Cómo ves, Fran, el panorama político, ahora que estamos en un bastión en este partido, ¿no? Conservando los valores. ¿Cómo ves el panorama con tanta gente de izquierda ahí? Bueno, el panorama político es que de los veintitantos candidatos, la mayoría se está peleando el espacio de la izquierda o centro izquierda, ¿no? Ahí incluyo a Verónica, Salaverry Vizcarra, Julio Guzmán, en menor medida, ¿no? Urresti y Acuña y otros más, ¿no? Todo el mundo se está peleando por la centro izquierda. Y en el otro lado, que es la centro derecha, digamos, únicamente vemos por un lado a Keiko, que está más al centro, incluso diría yo. Por otro, el señor Hernando de Soto, que tiene una postura un poco más liberal, pero progresista. Y el único candidato de derecha, digamos, o centro derecha, pro vida, pro familia, firme, así, es Rafael López Aliaga, que es el líder del partido Renovación Popular, por el que estoy postulando. Yo veo así el mapa político, ¿no? Somos los más, la derecha más conservadora, pro vida, pro familia, pro valores, pro patria, por un lado, y también defendemos el aspecto económico, ¿no? La propiedad privada, la libertad, y que el Estado garantice que el esfuerzo, los ahorros de la gente no sean tocados por terceras personas. El rol garantista del Estado, y sabemos que si el rol del Estado es garantizar derechos, el primer derecho es el derecho a la vida, ¿cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando te dicen, no, aborto, que hay 14 semanas y todo el tema? Entonces, sería negar una realidad biológica, permitir o liberalizar, ¿no? Porque tú al despenalizar una situación, lo que estás haciendo es permitirla, porque la Constitución dice que aquello que no está prohibido está permitido. Entonces va a comenzar una sarta de, de explosiones con esta materia del aborto y se va a salir de control, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente está desde la educación y desde la difusión de los derechos de la gente, de las personas, de los ciudadanos, de los peruanos, que se entienda qué cosa es el aborto, qué cosa es un derecho, ¿no? Y yo creo que esto lo has podido haber tocado en estos últimos debates porque, y ese es un punto muy interesante también que quiero hablar contigo, es que tú eres el destructor de leyendas, o sea, estás por ahí cazando con tu hacha o con tu onda y estás retando a duelo. ¿Cómo es eso de que estás retando a duelo? Acabo de ver 2 destrucciones totales que has hecho en contra de dos candidatos de otros partidos, ¿no? Ni siquiera se le podría llamar, ¿cómo te explico? Un debate, porque hay mucha gente que no sabe debatir.
obviamente. Y el debatir con Frank Kirkle, que estás debatiendo contra un letrado, porque es doctor en Derecho incluso, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado a la hora de aceptar los duelos contigo. Coméntanos esa situación, porque me parece excelente de que con toda valentía, porque obviamente no todo son títulos, no todos son papeles, no todos, sí, el cuadrito, mire, estudié, es, oye, ¿dónde pones a la práctica lo que has aprendido? ¿No? Y coméntanos de esto, porque esto es sui generis, ¿no? O sea, que un candidato joven aparezca y de frente, duelo, 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 y se te corren, ¿no? Coméntanos tu Bueno, experiencia rotando duelo a sí, te cuento debate. un poco, primero, bueno, de mis estudios, aclarando. Yo soy licenciado en negocios internacionales, estoy en el último ciclo de Derecho como segunda carrera. Estudié una maestría en inteligencia estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales, el CAEN, y en el mismo sitio estudié un doctorado en desarrollo y seguridad estratégica. Yo soy egresado del doctorado, aún no tengo el grado de doctor porque no he sustentado la tesis, ¿no? Pero ahí estamos y como tú dices, en los últimos 10 días tuve la oportunidad de debatir pues con tres referentes, ¿no? De la izquierda, digamos, del partido de Verónica. Uno de ellos fue la señorita Marité Bustamante, ¿no? Es regidora villaranista, bueno, a la cual tuve que decir la verdad, ¿no? De que había trabajado en el régimen más corrupto de la historia de Lima y no le veía pues mucha moral a Verónica llevando gente hacia el Congreso, ¿no? Por Claro, otro lado, luego iba a debatir con el señor Arturo Ayala, comunista de Patria Roja. a su Eh, mal. Sin embargo, el señor a última hora canceló el debate y lo reemplazó el señor Guillermo Junior, que se hace llamar Gaela, ¿no? Que es un transexual, con el que también tuve un debate muy interesante, el que demostró, pues, ¿no? La diferencia de posiciones, ¿no? Y los argumentos de cada uno. Y finalmente el último debate lo tuve ayer con el señor Arturo Ayala, el comunista, con el cual también tuvimos un choque fuerte de posiciones. Y yo creo que al margen de las discrepancias políticas, yo felicito a las tres personas mencionadas porque se atreven a debatir, dan la cara y exponen argumentos. Y creo que en Perú no hay una cultura de debate, no hay una cultura de exposición de ideas, de argumentos, así sean contrarias, y esto le hace mal a la sociedad. Yo creo que deberemos saber debatir, saber conversar, saber dialogar, y eso va a Claro. enriquecer la cultura política de la gente y de la sociedad, ¿no? Ahora, un fenómeno interesante es que últimamente estos debates políticos generan bastante interés en los jóvenes, ¿eh? En los jóvenes millennials, cibernautas, que ven el debate político como un debate, pues una lucha libre, ¿no? O como un duelo, ¿no? O un espectáculo deportivo, y hay una gran audiencia que se mete a ver el debate, a ver, pues, qué dice cada uno, qué pasa, ¿no? Y yo creo que es algo bonito que está resurgiendo en la sociedad, ¿no? El interés por la política, que ojalá que perdure y crezca, ¿no? Así es, enseñar y aprender a debatir. Yo creo que sí, me parece una estrategia correcta, sumamente correcta, porque no solamente estás generando el espacio de debate, sino estás dando el ejemplo para que otras personas vean, oye, sí, pues, ¿por qué no debatimos? ¿Por qué no conversamos? O Así sea, es. tenemos posiciones diferentes, pero en algún punto podemos coincidir. Vamos al Perú, sí o no. Si amo al Perú, ¿por qué tengo que estar etiquetando a otros peruanos de otras cosas que yo creo que son? Para no debatir, para correrme el debate, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como congresista, a ver, querido Frank, eh, llegando al Congreso, ¿cuáles serían tus principales ejes o iniciales, ¿no? Porque en realidad yo sé que una vez ingresando al Congreso, pueden pasar muchas cosas, incluso puede venir una catástrofe natural, qué sé yo, otra ola de COVID, qué sé yo, y el foco de atención va a ser en eso. Sin embargo, coméntanos, Frank, ¿cuáles serían tus directrices, ¿no? Para Claro. llevar la política En nacional. principio, yo pienso que todo candidato al Congreso, antes de hablar de proyectos de ley, debería más bien mencionar sus valores, sus principios. Porque ¿Ah? si un congresista llega al poder y no tiene sus principios claros, bueno, un día estará en el fujimorismo, otro día en la izquierda, otro día con el gobierno, y va pasando diferentes tiendas, pues, porque no tiene un norte, un ancla moral que lo guíe. En ese sentido, mis principios son la defensa de la vida desde la concepción en toda circunstancia, porque es el primer derecho humano el que garantiza el resto de derechos, defensa de Claro, la familia conformada entre un hombre y una mujer, porque es la cédula básica de la sociedad y el tener familias fuertes y bien constituidas hacen una nación fuerte.
y defensa de la patria. Esto es priorizar los intereses nacionales de los peruanos sobre otros intereses extranjeros o particulares. En este último punto, yo tengo un proyecto de ley que es de fiscalizar o transparentar los fondos que reciben las ONGs. Sabemos que hay muchas ONGs promotoras del aborto, la ideología de género, el lobby LGTBIQ, incluso defensoras de terroristas y en algunos casos delincuentes que reciben millonarios fondos del extranjero y los peruanos no sabemos en qué lo utilizan, ¿no? O cuánto dinero es o de quién viene. Entonces, la idea de este proyecto es saber, primero, cuánto dinero reciben del extranjero, uno. Dos, de quiénes reciben este dinero, quiénes los están auspiciando y qué intereses tienen detrás. Y tres, en qué están utilizando estos millones que reciben. ¿Realmente van en proyectos sociales, en beneficio de la población, para enfrentar la pobreza? ¿O van algunas planillas doradas de ciertos afortunados dentro de la izquierda? Entonces pienso que las ONGs, al no pagar impuesto a la renta, el Estado tiene toda la obligación de saber qué es lo que hacen con el dinero que reciben. Entonces, esta es una de las iniciativas legislativas que estoy planteando. Sí, este programa lo ven mucho en el sur del país. Justo ahora me estaban pasando la lista de los lugares donde se ve a través de BHTV, a quienes agradecemos por el espacio. Y en realidad, para decir las cosas en cristiano, ¿no? Una ONG, una organización no gubernamental, es una asociación supuestamente sin fines de lucro, ¿no? Donde están, bueno, tienen un fin supuestamente altruista, ¿no? Un fin filántropo, qué sé yo, ¿no? El tema es, reciben fondos de fuera, ¿no? Y a veces el Perú no sabe. Bueno, vamos a hablar en términos figurados, porque obviamente se supone que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, debería saberlo. Sin embargo, estas ONGs están muy protegidas por la misma ley y una vez que están acá en Perú, no sabemos, porque no existe la fiscalización correspondiente para saber en qué las utilizan. O sea, pueden estar comprando armas de contrabando incluso, y nadie sabe hasta que hay una denuncia, algo que alerte a la SUNAT de repente, ¿no? O a las mismas entidades con las que trabajan, ¿no? Porque sabemos que la SUNAT no tiene nada que ver aquí con las Claro, ONGs. existe Entonces, fiscalización. una agencia peruana de cooperación internacional a la que en teoría deberían declarar, ¿no? Lo que hacen. Pero en la práctica, esta agencia no tiene mucho poder para sancionarlas en el caso que estén mintiendo o que se encuentre alguna omisión en la declaración. Entonces, ahí hay un problema, un vacío legal que tiene que ser resuelto a través del Congreso. Y esta ley sí podría suplir, ser un tapón, ¿no? Que permite que ya no se filtre más agua por ese agujero. Me parece correcto. Felicito de verdad tu iniciativa. Frank, dinos, porque hace un momento nos has comentado, ¿no? Que has debatido en contra de 3 personas con ideas muy distintas, pero por ejemplo, cuando hablas de una persona transexual, una persona, porque acá hay que dar las cosas como son. ¿Tú te sientes ofendido cuando tienes una persona transexual enfrente? ¿Se te puede llamar a ti homofóbico por tener ideas diferentes? ¿Y cuáles son las ideas principalmente que los diferencian, entre comillas? Porque, ojo, la diferenciación es intelectual, nada más. Coméntanos tu posición en ese respecto. Claro. Bueno, en principio, como cristiano, yo no podría discriminar ni juzgar a nadie, ¿no? Porque el cristiano cree que toda persona es hecho a imagen y semejanza de Dios. En ese Así sentido, es. tú no puedes, pues, obviamente atacar, insultar, menospreciar a nadie, ¿no? Porque todos somos iguales en ese sentido. Pero incluso si tú no creyeras en Dios y crees en, bueno, la Constitución y las leyes, entonces todo peruano, todo ciudadano merece respeto por el simple hecho de ser un ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tengo el máximo respeto por todo tipo de personas, ¿no? Al margen de sus inclinaciones sexuales o de sus deseos particulares. Sin embargo, una cosa es respetar, tolerar, y otra cosa es aceptar. Y otra muy distinta, aceptar imposiciones.
Y ese es lo que sucede con el tema, por ejemplo, de la ideología de género, ¿no? Yo puedo aceptar que una persona, bueno, es hombre, pero quiere que la llamen como mujer. Bueno, está bien, pues es su deseo, ¿no? O que se quiera vestir como mujer. Bueno, perfecto, es su problema, ¿no? Pero cuando esta persona exige que el Estado obligue al resto de ciudadanos a reconocer su supuesta identidad de mujer, o que la reconozca como mujer, o que le dé algunos derechos, beneficios por ser una supuesta mujer, entonces ahí hay un problema, porque pretenden elevar la mentira, la falsedad a la categoría de una política pública. Lógicamente tengo que estar en contra de ello, porque yo creo en la verdad y en la justicia. Hombre que, un hombre como tú o yo, nacemos hombres. Y así nos vistamos de mujer, si nos sacan un pelito y lo mandan a sacar un análisis de ADN, se va a ver que somos hombres. E incluso nuestros huesos, desde el punto de vista antropológico o de la medicina forense, son muy diferentes a los de una mujer. Entonces, hagamos lo que hagamos, Claro, jamás vamos a ser una mujer. Es un tema de sentido común, de pura ciencia, nada de religión. claro. Claro, eso lo vivimos en un juego muy ameno que hicimos con unos amigos hace muchos años. Nos fuimos a un campo, qué sé yo, y uno de los juegos era hacer una torre humana. Éramos como 15, Ya. ¿no? Y no nos podíamos poner de acuerdo a ver quiénes iban abajo y quiénes iban arriba. Y le digo, oye, sí, pero, y por ahí las chicas decían, sí, pero yo peso, soy gordita, peso tanto. Un ratito, tus huesos por naturaleza son porosos, más porosos que los hombres, que los de los, por ende, los más macetas abajo, y conforme su peso, sus contexturas, y las mujeres arriba, las machitas arriba. Es porque es Claro. normal, ¿no? Porque la contextura física de cada persona es distinta. Ahora, eso, pensar de esta forma, te hace homofóbico, nos hace homofóbicos a nosotros. No, 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 para nada, o sea, ni transfóbicos tampoco, ¿no? O sea, es un tema de sentido común y tú lo estás defendiendo con argumentos legales, científicos, genéticos, antropológicos, etcétera, porque nos pretenden etiquetar como retrógrados, creyentes, pero raramente usamos un argumento religioso para que sería, bueno, Claro, válido también, pero raramente utilizamos un argumento de ese tipo para poder sustentar nuestra posición. Es más bien nuestra posición está más cerca a la ciencia y a la racionalidad que la de claro, ellos, que está basada en una mentira, una falacia ideológica. claro, Eh, claro. Están defendiendo posiciones a ultranza, tampoco no se va a llegar a ningún sitio de esa forma, Así ¿no? es. Y Porque por en otro toda discusión lado, hay dos puntos, ¿no? Ujú. claro, Cuéntanos, cuéntanos. y por otro lado está el tema, bueno, de los homosexuales que merecen el máximo respeto, pero Ujú, como digo, una cosa es respetar lo que cada uno hace en su ámbito privado y otro muy diferente ujú, es de que ellos pretendan redefinir el ujú. concepto de una institución milenaria anterior al Estado, como es el tema del matrimonio y el tema de la familia. Ojo, que siempre en todas las culturas, todas las civilizaciones, el matrimonio siempre ha sido entre un hombre y una mujer. Y esto no es un tema discriminatorio, es porque son los únicos que tienen el potencial para procrear, tener hijos, fundar una familia y asegurar la continuidad de la sociedad. Entonces, nuevamente regresamos, es un tema de sentido común. Yo diría que el conservadurismo, como le dicen, es la ideología del sentido común. Nosotros no queremos cambiar las cosas a nuestros deseos. Nosotros reconocemos lo que existe, lo aceptamos y si es bueno, lo defendemos, obviamente. Más allá, o máxime, si el mismo maestro, redactor del Código Civil, Mario Castillo Freire, Mm, él menciona, él dice, para mí el derecho no tendría que regular nada más allá que la misma naturaleza. así ¿Para es. qué legislar algo más allá de la naturaleza? He estado hace menos de una semana, en una audiencia donde un demandante dice, ¿no? Yo lo demando por que han frustrado mi ambición de llegar a ser... Perdón, pero ojo, acá no estamos hablando ni de bifobia, ni transfobia, ni de homofobia, no. Estamos hablando de un supuesto, un tema civil, pero dentro de su tema civil, su pretensión era una indemnización hacia su ambición. Y el tema es, el derecho existe para regular ambiciones, apetitos, anhelos personales, ilusiones, fantasías o daño, porque si estás hablando de una demanda de indemnización, por ejemplo, estamos hablando del daño concreto. Pruébame el daño y cuantifícamelo, ¿no? Claro. Entonces, has hablado sobre homofobia, sobre temas de género, un poco sobre este tema de los candidatos, de tus debates. Coméntanos tu opinión sobre familia,
¿no? Porque obviamente no, tú debates contra, y asumo que vas a seguir debatiendo, pero tu posición respecto a la familia como rol de la sociedad, coméntanos cuál es tu perspectiva de la familia, ¿no? Claro, y te lo cuento desde mi experiencia propia, ya porque yo tengo 30 años ahorita, pero yo me casé joven, a los 25 años. Me casé con mi Ujú. esposa Patricia, que tenía un año menos que yo, y decidimos, pues obviamente, fundar una familia e ir para adelante, que era lo correcto, lo que correspondía. Nos ha ido muy bien. Actualmente tenemos dos hijos. Uno de ellos es Victoria, que tiene 5 años, y el otro es Fraño, un hombrecito, que tiene 2 años. Y hemos salido adelante, ¿no? Trabajando y estudiando ambos como una familia. Y como un padre joven, yo veo bastante las necesidades que tiene una familia joven. ¿Y cuáles son esas necesidades? Número uno, por ejemplo, vivienda. Es muy difícil para una Ya, pareja claro. joven acceder a un crédito para poder pagar una vivienda en un plazo razonable. Yo, por ejemplo, vivo en un departamento alquilado, ¿no? Aún no me alcanza para poder pagar esa cantidad de dinero para pagar una vivienda. Entonces, hay un problema que el Estado no atiende, ¿no? Otro Ujú. tema, una educación medianamente de calidad para tus hijos, ¿no? En esta pandemia, el año pasado, se vio una gran estafa de parte del Estado con este programa Aprende en Casa, que supuestamente en media hora reemplazaba clases de 8 horas con profesores profesionales, ¿no? Una locura. Y al final del año, el gobierno decidió aprobarlos a todos sin ningún tipo de evaluación. O sea, una estafa completa. Pues, ¿qué tipo de educación es esa? Nuestros hijos de los padres también requieren educación. ¿Qué más requerimos? Una salud de calidad, que te atiendan de forma oportuna, que te den medicinas, etcétera. Lamentablemente el Estado no brinda ese rol, y si alguien quiere ser bien atendido y de forma rápida, tiene que ir a una clínica y pagar más. Y, Ujú. y así un montón de temas que el Estado no está atendiendo, ¿no? O sea, políticas públicas que fortalezcan y beneficien a la familia. No necesitamos políticas públicas con enfoque de género, porque además el género es una palabra, un caballo de Troya, un contrabando en el que inicialmente te hablan de mujeres, pero luego te pueden incluir cualquier cosa, homosexuales, Claro. transexuales o cualquier género que exista, como sucede en países de Europa. Aquí el género, bueno, aún se refiere a mujeres, pero en cualquier momento puede pasar a ser otra cosa, ¿no? Como que, por ejemplo, en Argentina eh, se ha aprobado una ley hace poco, el cual es una cuota trans, a través del cual el Estado garantiza empleo público, un 5% de los empleos para trans, únicamente por ser hombres que se consideran mujeres. Una locura, pues. Y lo que se requiere urgentemente en Perú son políticas públicas que fortalezcan a la familia y permitan consolidar este núcleo básico de la sociedad. Porque una familia fuerte, ¿qué te genera? Una familia fuerte, por ejemplo, evita que los hijos caigan en drogadicción, caigan en problemas, desierten en los estudios. Incluso si los hijos están bien alimentados dentro de la familia, se previenen problemas de salud. En fin, o sea, una familia fuerte le evita al Estado un montón de gastos por problemas sociales. Por eso el objetivo debería ser fortalecer a las familias, y fortaleciendo a las familias justamente eso contribuye a desarrollar la sociedad, ¿no? Claro, precisamente tuvimos un invitado también muy ilustre apenas la semana pasada y nos contaba pues que le derogaron su ley de fortalecimiento de la familia. O sea, Sí. estamos ahorita sin ley de fortalecimiento de la familia, que debería ser el llano por sobre el cual se podrían continuar el desarrollo de políticas públicas. Yo creo que la gente no se pone a pensar, o Ah, sea, ¿qué pasaría si en lugar de favorecer a cierto sector exclusivamente, no digo que no lo favorezcan, no tienen que tener, o sea, las minorías existen, pero no pueden estar sus derechos por encima de las mayorías. Y la gente se pone a pensar, oye, ¿qué tal si, caramba, promovamos, por ejemplo, los créditos de vivienda para las familias, para las parejas, para los esposos, ¿no? Como ha habido un boom en cierto momento y de pronto, pues, se olvidaron, ¿no? Se olvidaron de la familia, derogar la ley de fortalecimiento de la familia y perspectivas para estos años que se vienen. ¿Sí estarías de acuerdo en promover proyectos de fortalecimiento de la familia? sí, mira, justo lo que comentas, que derogaron el proyecto de ley de fortalecimiento de la familia, es cierto, lo derogaron, pero luego fue reemplazado por otra ley, que era una No, ley pues que hablaba peor. de familias democráticas, ¿no? En la Ujú. cual la ley supuestamente decía
que tanto hombres como mujeres dentro de su hogar deben dividirse equitativamente los roles. Una locura, pues, porque yo soy papá, obviamente yo con mi esposa conversamos y le decimos, bueno, ya, yo voy a trabajar, tú te quedas con los bebés por el momento. Ok, está bien. Yo cuando llego me pongo a lavar platos, boto la basura, tú te quedas, está bien, ya. Entonces, cada pareja en su ámbito privado decide qué roles tienen entre Claro, ellos. Es un tema pero totalmente privado de tu propia libertad. Entonces, pues, yo no sé qué pretenden con una ley en la cual prácticamente dice que el Estado tiene que meterse en tu casa y ver de que ambos tengan roles equitativos, iguales, etcétera, ¿no? Realmente es algo ideológico que está fuera de la realidad y del sentido común. pero Frank, la gente no se da cuenta que estamos ante una oleada ideológica. O sea, lo acabas de decir muy bien, se meten en tu familia, se meten en tu familia, se meten en tu familia, obviamente. Se meten en tu cama, en tu Así es. baño, en el aula de clases de tus niños. O sea, quieren regular todos los aspectos de la vida de la sociedad. Eso me huele a comunismo, ¿eh? Caramba. Exactamente. Como tú has La gente se dicho, da cuenta. como tú has dicho, ¿quiénes se creen ellos para a través del Estado imponer ideologías que son falsas, anticientíficas, no demostradas, son simplemente teorías sociales, pero pretenden enseñarlas como verdad absoluta en los colegios? Y incluso violando y atacando los principios, los valores, las convicciones morales de sus padres. Ojo, esto es muy grave. Yo, por ejemplo, soy católico, pero estoy en contra de que se les enseñe pues un curso de religión católica a un evangélico, un judío, un musulmán. Creo que ellos tienen todo el derecho de ponerlos en un colegio judío o evangélico, ¿no? Y está bien Claro. que el curso de religión católica sea opcional, me parece muy bien porque respetas la libertad de cada familia. Pero si el curso de religión es opcional, ¿por qué le quieres imponer a todos un curso de género o de ideología de género? Claro. Es algo Ujú. totalmente irreal que viola la libertad de los padres para crear a sus hijos de acuerdo a sus propios principios. Y yo de llegar al Congreso justamente quiero defender a los padres de familia, a los niños y a la sociedad de estas ideologías globalistas que buscan destruir nuestra sociedad y afectar nuestros valores. Has dicho algo sumamente importante, globalismo. Acá en el menú de candidatos que tenemos, vemos izquierdas, un globalista a quien comparan con López Aliaga de Renovación Popular, ¿no? Que son los únicos dos, incluso hasta hace poco han estado saliendo pues, las informaciones de la gente misma que dice, oye, sí, los dos candidatos más preparados, Hernando de Soto y López Aliaga. Sin embargo, Hernando de Soto es un globalista que él mismo dice, estoy orgulloso, que dijo en su última conferencia en la que estuve, que admira a George Soros y que había leído un libro de George Soros donde decía que admiraba un tema con las ratas y los perros, creo que el tema de género, es cierto que las ratas se diferencian de los seres humanos por 300 genes, eso es una verdad científica. El tema es que no puedes decir pues que según el libro de George Soros, que la población mundial humana tiene que regularse porque hasta esas criaturas son más ordenadas en su reproducción, o sea, no, cosas así un poco raras. Yo sí creo que se tiene que apostar por un candidato definitivamente patriota, de derecha. Acabamos de ver, la gente se está muriendo, querido Frank, en los hospitales. Eso del virus, eso es una verdad absoluta, que el virus existe. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado haya dejado, haya permitido que, que el laboratorio peruano, Farvet, haya tirado la toalla? O sea, ¿no? ¿Dónde está la defensa de la patria, de lo mío, de lo nuestro? O sea, Perú ha estado a punto de convertirse en un productor de vacunas por el COVID, ¿no? Un vendedor al extranjero. Y yo creo que eso pasa porque, pues, no hay una política patriota, ¿no? ¿Cómo está tu relación con los intereses patrióticos y nacionales, ¿no? Sin caer en chauvinismos, obviamente ya sé, ¿no? Pero el tema es puntualmente, ¿te consideras patriota, querido Frank? Sí, por supuesto. Bueno, mi padre es coronel del ejército en situación de retiro. Fue uno de los muchos héroes de la patria que en los 80, saliendo de la escuela militar, luchó contra el terrorismo frontalmente, ¿no? Lo mandaron a 4 zonas de emergencia y en diferentes momentos estuvo luchando contra el terrorismo y lo hacía por su patria, por amor al país. Incluso por eso,
años después fue perseguido judicialmente por estas ONGs y algunos fiscales defensores de terroristas. Estuvo 10 años perseguido y a tal punto que incluso le dictaron 19 años de prisión, como si fuera un asesino, por un caso en el que no había ninguna prueba en contra de él. Claro. Finalmente estuvo 15 meses privado de su libertad y la Corte Suprema lo absolvió y determinó que no había ningún tipo de prueba, indicio ni nada para haberlo metido a la cárcel por ese tiempo. Él ya salió, pero lógicamente nadie lo ha indemnizado y nadie le va a devolver jamás el tiempo perdido. Y esta situación que ha sufrido mi padre militar, la han sufrido cientos de militares y policías que día a día luchan contra los terroristas, contra la delincuencia, narcotraficantes y tantas amenazas a nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, una bandera de renovación popular y de mí de llegar al Congreso va a ser defender frontalmente a estos verdaderos héroes de la patria, que Héroes día a de día guerra son, pues, claro. luchan por todos nosotros, arriesgan su vida y dejan incluso muchas veces viudas, huérfanos, por sacrificarse por nosotros. Entonces yo creo que ellos merecen un reconocimiento, una reivindicación y esto tiene que hacerse a través del Congreso. Y sí me considero patriota, porque para mí los intereses nacionales de los peruanos están por encima de cualquier interés extranjero, sea de países tipo el castrochavismo, por ejemplo, o el comunismo, o intereses ideológicos tipo marxistas o de género que pretenden entrar a Perú y destruir los valores, nuestras tradiciones y costumbres e implantar un nuevo modelo aparentemente globalista, estándar, con el cual la mayoría de peruanos no estamos de acuerdo. Entonces sí, me considero patriota y pienso que los peruanos estamos primero y que debemos defender nuestros intereses principalmente. Frank, estoy orgulloso de ti porque eres un hijo de un héroe de guerra. O sea, literal, ¿cómo habrás vivido tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, con toda la persecución que ha vivido el coronel Kirkland, bastante también conocido por sus hazañas? Y es verdad lo que dices, pues, ¿no? Ni bien sale un terrorista de la cárcel, al toque, tocando la puerta de las ONGs, indemnización, ¿no? Sin embargo, los verdaderos héroes los tienen olvidados por completo, ¿no? Frank, yo creo que me pareces un candidato completo, académicamente preparado, un núcleo familiar sólido, constituido, eres una persona literalmente intachable y eres joven, muy joven, muy entusiasta, con muchas perspectivas y lo bueno es que estás ubicado en tiempo y espacio y creo que tienes muchísimo para dar para la población, a este país, Frank. Yo te felicito por tu iniciativa porque no es fácil dejar la tranquilidad del hogar, yo lo sé. No es fácil quedarte con tu trabajo, sí, exponerte a tantas cosas que ahora están expuestos las personas políticas, son personas expuestas definitivamente a tanta maldad que les pueden hacer, ¿cierto? Sin embargo, estás dejando todo en la cancha. Danos, desgraciadamente se nos va el tiempo, ya lo habíamos comentado antes, un mensaje final para las personas que sepan y las que no sepan de política, ¿no? Para que sepan, pues, quién es el candidato, Frank Kirkland, cuál es tu número, tu partido, y un mensaje final, por favor, para toda nuestra audiencia. Bueno, mi nombre es Frank Kirkland Torres, soy candidato al Congreso por Lima con el número 21 por el Partido Renovación Popular, un partido que defiende la vida desde la concepción, la familia conformada entre un hombre y una mujer, los valores, costumbres y tradiciones de todos los peruanos y principalmente un partido patriota que pone los intereses nacionales por encima de otros intereses extranjeros o particulares. En ese sentido, te pido votar por mí y si de llegar al Congreso voy a ser una voz firme en defensa de la patria, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los ronderos y de la población en general y de sus valores, de la familia y de la vida. Si yo te represento, vota por el 21 este 11 de abril. Somos Renovación Popular. Muchas gracias. Listo, Frank. Y querida audiencia, gracias por su tiempo, por su interés, por su atención. Él es Frank Kirkland Torres, candidato por Renovación Popular. Y ya saben, pues, en realidad esta nueva pléyade de candidatos pro vida, pro familia, tienen que ser conocidos y tienen que llegar a los oídos de las personas porque ya hemos tenido muchas experiencias, ¿no?
de gobiernos, bueno, todos los presidentes presos. Entonces necesitamos hacer una nueva política con juventud que esté empapada de ética, de solidaridad, de verdad, ¿no? Frank, muchas gracias por tu tiempo, gracias por venir a este humilde espacio, a este breve espacio, y esperamos pues pronto tenerte, obviamente, nuevamente en el programa. Vamos a hablar de repente de temas más técnicos, de ya temas que has estudiado respecto de la familia, investigaciones que has podido hacer, y nos vemos hasta la siguiente emisión del segmento Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. Gracias, Frank. Muchas gracias por tu tiempo. Y ya saben, se vota por él. Bueno, voten por el 21 de Renovación Popular. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos. Ha sido un gusto. Listo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.